buenas. Soy el doctor Gabriel Parma. En conjunto con la doctora Mariana Martino coordinamos la mesa de imagenología cardiovascular del 41º Congreso Uruguayo de Cardiología. Dicha mesa se titula Disfunción protésica, evaluación multimodal por imagen enfocada en el cardiólogo clínico. Es una mesa esencialmente para el cardiólogo clínico en consultorio. Mariana, ¿cuáles son los objetivos de la mesa y cuáles son los invitados para cumplir con estos objetivos? El objetivo principal es brindar herramientas prácticas que permitan al cardiólogo clínico interpretar en forma adecuada los informes de los estudios de imagen de pacientes portadores de prótesis valvulares y saber cuándo es necesario recurrir a una evaluación por imagen multimodal. Para esto vamos a contar con la presencia destacada del Dr. William Zoghbi, que es un referente internacional en imagen cardiovascular, y lo acompañarán dos invitados nacionales, la doctora Florencia Maglione y el doctor Gabriel Fripp, que van a abordar los diferentes escenarios clínicos de disfunción protésica con un enfoque claro, práctico y alineado con las recomendaciones actuales. Bueno, los esperamos. La mesa finalizará con preguntas del público hacia el doctor Zoghbi, que en 5 o 10 minutos tratará de abordar algunos aspectos diferenciales en la evaluación multimodal en disfunción protésica. Muchísimas gracias. Los esperamos. Bueno, le damos las bienvenidas a la mesa de imagenología cardiovascular del Congreso Uruguayo de Cardiología. Primero queríamos agradecer con Mariana a ambos la invitación, a varias personas, a Camila principalmente, que es la presidenta del Comité de Imagen de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, al comité organizador, a Ignacio, no sé si estaban por ahí, pero a Ignacio, que es un amigo de muchos años, el presidente Ignacio Batista, el presidente del Congreso, le queríamos agradecer. Y fundamentalmente al cariño al doctor Zoghbi por la enorme placer que nos da, y ahora lo vamos a presentar a Gabriel y a Florencia, que son entrañables amigos y con mucha experiencia. Simplemente ahora vamos a presentar al doctor Zoghbi, decir la presentación de la mesa, independientemente de los títulos que los ven ahí, es una mesa que nos enfocamos no para nosotros, sino para el cardiólogo clínico en la toma de decisiones. Intentamos armar una mesa que se basa en conocimientos que nos permitan tener instrumentos para poder manejar pacientes con disfunción protésica, conocimientos desde la multimodalidad y poder elegir una u otra mesa. Así que la consigna fue para el cardiólogo clínico, que es el centro de la atención. Bueno, Mariana, ¿presentás? Bueno, buenas tardes. Es un gusto presentar al doctor William Zoghbi, profesor y director del Departamento de Cardiología en el Houston Methodist en Estados Unidos. El doctor Zoghbi es un referente internacional en cardiología y en imagen cardiovascular. Ha liderado guías internacionales sobre valvulopatías, publicado más de 300 artículos científicos y contribuido con la formación de cardiólogos en imagen cardíaca avanzada. Fue además presidente del American College of Cardiology y de la American Society of Echocardiography. Y bueno, hoy nos acompaña para hablarnos sobre la evaluación multimodal de la disfunción protésica que debe saber el clínico. Bienvenido y muchas gracias, doctor Zoghbi. Thank you. Thank you very much for your nice introduction, and good afternoon, everyone. A pleasure to be with you to share some thoughts regarding prosthetic valves this afternoon. I know we have two other speakers that will talk about stenosis and regurgitation, so what I thought is to review with you a few general guidelines, if you will, regarding evaluation of prosthetic valves and what determines prosthetic valve function, particularly in a multimodality, area nowadays that we deal with. Just to focus us on the discussion, these are various prosthetic valves that can be used. I mean, the Starr-Edward valves is no longer used, obviously. Even the single tilting mechanical valve is no longer used. Most often, mechanically, we use bileaflet valves. And the bioprosthetic valves, as you could see there, including the new, transcatheter valve replacements. What I'd like to share with you also is the two rather new guidelines. One is 2024 about the multimodality imaging. Now that you could see the various prosthetic valves, here they are. We talked about it, I'm not going to repeat ourselves here. There are two guidelines that are rather recent. One, 2019, you don't think it's recent, but it's rather recent. It takes about 2 years to put a guideline together at least. And both of them I was honored to chair. One is on the residual regurgitation after percutaneous insertion of valves. And the most recent one, just 1 year ago,
regarding the use of multimodality imaging in evaluating prosthetic valves. So let's talk about some general considerations. Whenever you evaluate a prosthesis, you have to think about two things. One, the structural evaluation, integrity of the prosthesis. If it is a mechanical one, how is the occluder moving? How are the leaflets moving? If it's a biological one, is there stenosis? Is there thickening? Is there a decrease in excursion of these leaflets? And also think about complications of these valves, thrombus formation, pannus, endocarditis. And from a functional point of view, obviously we use Doppler nowadays most often, as opposed to catheterization and less MRI actually, to look at velocity and gradient and effective orifice area. We look at the valve regurgitation, we try to quantify it. So think about structure, function always. And this is from the guideline, pictures of these bioprosthetic valves in different positions. The determinants of valve velocity and gradients, as we've shared with you many years, one is the valve size is very important. The smaller the valve, the higher the velocity, the higher the gradient. Valve type, it depends really on the type. If you have a biological valve as opposed to a mechanical bileaflet valve, these gradients will be different. Flow rate is very important, a low output versus a high output situation. And you always have to think in the mitral or tricuspid position, what is the heart rate, which determines diastolic filling period, which determines the velocity as well as gradient. So we always report heart rate in the same sentence as your mean gradient so people know physiologically what the situation is. And take a look at these prostheses. Most notable is that in a mechanical valve, there is a localization of a gradient between these two leaflets. And that has been shown for many years, and this is from Dr. Baumgartner's very early data, that in a bileaflet valve, there is an overestimation of the actual gradient because of pressure drop between these two leaflets, meaning that you will overestimate the gradient, particularly if the valve is small and in a high output situation. Now, the normal values that we provide incorporate this overestimation, so effective orifice area is rather small in these particularly small leaflet valves. Now, in the guideline, and also there are QR codes, to tell you the truth, for these guidelines. There are tables for normality of all these valves, different types, different sizes, so at least you'll have a feel for it. But remember, the most important thing is after insertion of a bioprosthetic valve, each individual is their own control. It's almost like a fingerprint of that individual. So what do we expect from you as clinicians? We expect, one, clinical information to be available to you as to the date of valve placement, the type and size, what is the blood pressure, what's the height and weight because of a prosthesis mismatch situation. Imaging of the valve, we talked about it, that you need to assess it as much as possible. We know the limitations of transthoracic echocardiography and imaging, so not infrequently, if you're concerned, you need to use a transesophageal approach. And the third is Doppler. What is the velocity? What is the gradient? Is it part of normal? What's the effective orifice area? What's the Doppler velocity index like? These are the things that you would need for evaluation of such a prosthesis. Now, I'm going to go briefly through them. This is a summary of what's in the guideline for you. One, advantages and limitations of each one of these advanced technologies. TEE, obviously, semi-invasive, only semi-invasive. You could use it, obviously, in patients with renal failure, etc. But the main advantage is the spatial and temporal resolution and the ability to get Doppler indices. And particularly when you're concerned about vegetations, this is the modality as opposed to CT or cardiac MRI because of the mobility of the vegetation and the size of these vegetations. The limitations is, interestingly enough, it really depends, the accuracy of such depends on the position of the valve and the type of valve. So the best is I visualize the mitral valve en face view so I can see everything. It's 100% accurate as opposed to an aortic or tricuspid or certainly a pulmonic valve. So it really is dependent on that as opposed to the other technologies where you're really not dependent
on the type of valve that you've inserted. From a CT point of view, the beauty of CT is its spatial resolution, irrespective of where the position of the valve is, particularly in mechanical valves, not in the mitral position. So spatial resolution is very high. Obviously, you use contrast. There's beam hardening. There are other issues there. But for complications, if there are complications around the valve, if you're looking for thrombosis, etc., in the non-mitral, again, position compared to TEE. MRI is much less used, and the reason for it, there's a lot of artifacts that can occur even in bioprosthetic valves, where its most utilization is, if this is an interest, is to look at regurgitation volume, regurgitant fraction. It is the most quantitative among all these modalities. So let's go just briefly through some of these. One is aortic valve function. Is this normal or abnormal? We know the velocity is higher than a normal valve. But notice in this slide, quite old slide, 1991 from our institution, you know the prosthesis, it's St. Jude, it's a bileaflet valve. You know the size of the valve. So the third determinant that is not here is flow. So notice the heterogeneity of velocity, and this is mean gradient. The same thing would be for velocity, and therefore that's why you use an effective orifice area to try to reduce this variability based on flow. This is the same cohort, exactly the same, effective orifice area gradually increasing. The spread of the data is much less. Notice that in very small valves, the effective orifice area is very small. Remember, it's part of the overestimation of such. Doppler velocity index is how much did this velocity increase. It's an effective way of measuring basically the effectiveness and whether there's a problem, yes or no. Usually the velocity should not increase more than 4 times, basically a DVI of 0.25 or so. We know that in transcatheter valves, they are much more effective and efficient, so the DVI is usually greater than 0.35 or so. This is the same cohort I showed you. Notice that this is a DVI for a St. Jude valve is about 0.4 on average. Notice also it is less dependent on the size of the valve, and partly the reason for it is the size of the valve relates to the measurement of the LVOT diameter, which you use in the continuity equation, so they rather cancel each one out. In a prosthesis stenosis in the aortic position, what happens? Ejection time is prolonged, as you could see here. Acceleration time, the time of onset of flow to the maximal velocity, is longer, usually greater than 100 milliseconds. Certainly, if you have something greater than 130 milliseconds, you could take it to the bank that it is indeed very high and obstructed. And then mean gradient is high, peak velocity is higher. There is a consideration for percutaneous valves versus surgical valves. In a percutaneous valve, you have a cage. You have a stent that where the valve is. So for you to know where the abnormality is, you really need to scan and sweep this valve is, particularly for assessment of regurgitation. Also, the DVI and the effective orifice area is dependent on where you put the pulse sample volume. Traditionally, you use the diameter just below the frame, as noticed here in the upper panel. However, the pulse sample volume has to be at that location, meaning just below the valve. If you have no option, just like in case 2 below it, because the prosthesis is going quite a bit into the ventricle itself, you use inner to inner diameter, but the pulse sample volume has to be within the frame as opposed to before it. And you could see the velocity is higher if you're inside the frame of the stent. Notice also that your DVI ratio, where you take away the diameter of the alveolar tract, is very different, is much higher normally if you are in the stent itself just before the valve. So keep those in mind. And in the guideline, we have a little algorithm for you to try to help you. So we look at the contour itself, the acceleration time, the DVI ratio, and then you have basically various scenarios for you to take a look at. Now, the recommendation, if you're concerned about a dysfunction of a mechanical valve in the aortic position, is to go to X-ray as opposed to transesophageal echocardiography. And the reason for it is
your visualization, true visualization of how much excursion in this mechanical valve occurs is not as good in the aortic position as opposed to the mitral position. So you could see here, you could use fluoroscopy. Most often people are using nowadays CT with angiography or even without angiography if you're concerned about renal toxicity in individuals. It won't show you the underlying mechanism, is it a thrombus or a pannus, but at least it will show you whether these leaflets are moving correctly with the good angulation. And you know about this halt phenomenon after percutaneous valves. It's not peculiar only to percutaneous valve. It can occur in surgical valves, and you could see them there before and after anticoagulation therapy. As I said before, having a baseline echocardiogram, surface echocardiogram, is critical in any patient who's having a new valve put in. And the reason for it, it is their own fingerprint, and this is what you will compare ultimately against. In valve regurgitation, it's a bit easier at times, because you don't have this flow masking, and this is for aortic regurgitation. We use almost similar criteria to native valves. However, we know that the vast majority of jets are eccentric, so you have to be aware. We talked this morning about aortic regurgitation, eccentric jets. This is the same thing here. So you use a multi-approach to the evaluation of regurgitation. This paravalvular regurgitation in an individual who has a dehiscence, but you could see a small abscess already forming in the LV outflow tract, in the mitral aortic intervalvular fibrosa. For percutaneous valves in the aortic position, it's a bit trickier, and the reason for it is most of the regurgitation occurs at the apposition, if you will, of the stent to the native aortic valve, which is often calcific. So there may be serpiginous areas going through, and you have to be very eccentric or adapt the imaging plane to that. And you could see it here, multiple punctate area, but the largest area is about 2 o'clock or 3 o'clock, that if you moved your transducer in that area, you will be able to see it. Be careful about these eccentric jets, because you really have to sweep very nicely to know what the vena contracta is, because otherwise an eccentric jet will overestimate what the significance of regurgitation is. We use a vena contracta after a good sweep to find out where the actual vena contracta, the smallest area of that jet, is, and we look at its actual measurement, or how far does it extend in the aortic position. For mitral, the same thing is, we know that these are, abnormal valves to start with. The velocity is much higher than a native, valve, but we use pressure half time, we use effective orifice area. Remember, pressure half time is not accurate in about 20% of the situation because of the relation of mitral inflow to diastolic function of the heart and so many other things. These are from the guidelines, the relation of what could suggest significant stenosis, a very high velocity, high gradient, possible stenosis. This is where a comparison with a previous echocardiogram is really very important. And these are the limitations of the pressure half-time formula, which we use, but you have to be cautious when things don't make sense. Just like in this case here. You have a mean gradient of 8, which is high compared to a prosthesis, yet the pressure half-time is 100, which is almost normal. However, the VTI, right, the area under the curve is high, so if you calculate an effective orifice area, it is very low. And these are the situations where you use effective orifice area. Notice that in this individual had basically a stenosis of the valve itself. And regurgitation, in the mitral position, we have issues with echocardiography, a lot of reverberations, and a lot of flow masking in the left atrium per se, right? So this is where transesophageal echocardiography is crucial. Whenever you have a suggestion that there is significant regurgitation, either clinically or with echo Doppler parameters. And notice, this is the same case where MR was not as impressive, and here there's a major dehiscence of the valve with significant regurgitation.
You could use the Doppler velocity index similarly in the mitral position. It's the ratio of the jet divided by VTI of the LV outflow tract. And these are some of the clues for significant MR that you may not see in mechanical valves. A high E velocity, high mean gradient, and the high is not very high. Could be 6, 7, 8 millimeters of mercury. Elevated VTI ratio or Doppler velocity index. You have a good LV function, but very poor systemic output, either in the pulmonic or the LVOT area, and residual pulmonary hypertension. And this is such a case for you here. Take a look at this mechanical valve. MR does not look very impressive to start with. Mitral inflow is quite impressive, very high peak velocity of 2.5. And if you do more imaging, you see a dehiscence here in the mechanical valve, and you see an eccentric regurgitation that may not look impressive, but flow convergence is quite high. LVOT velocity is low. So using all these, come up with a suggestion that indeed this valve is dysfunctional with significant regurgitation, a DVI of 2.7. Then you do a transesophageal echocardiogram to see what the situation is, and you see significant dehiscence with flow reversal in the pulmonary veins, and in every systole there is opening of a perivalvular large defect that you could see very nicely here with every systole that is occurring. So whenever you have suspicion of clinically significant MR, use a transesophageal, and remember, transesophageal for a mitral position is really probably the gold standard. And last is a slide in the guideline that is really very important as a summary, if you will. You have a transthoracic echocardiogram, which may not tell you good things about structure, particularly in mechanical valves. However, its strength is hemodynamics. And then you go for a transesophageal, if this is your next step. Transesophageal can tell you about structure and function, but particularly for the mitral valve, less impressively for the aortic valve. However, if you're interested in vegetations, endocarditis, transesophageal is the way to go. CT, very important from a structure point of view, particularly mechanical in the aortic position. This is really the number one, CT or fluoroscopy. It is less impressive, if you will, still impressive for a mitral, but I think we prefer usually transesophageal. Dehiscence of the valve, complication of the valve, CT is very important. MRI, you could see most of the numbers are rather low. The strongest number for MRI is calculation of regurgitant volume and regurgitant fraction. And in summary, clinical evaluation, know the valve type and size, baseline echocardiogram after surgery or implantation. Transthoracic is indeed the first line of diagnostic method. In cases of high velocity and gradients, these are the things that you would do. One, compare with a previous study, X-ray for mechanical AV stenosis or prosthesis mismatch, and TEE for the others, and cardiac MRI in some cases with prosthetic valve regurgitation. Thank you very much for your attention. Hola. Seguimos con la... Bueno, muchísimas gracias, doctor Zogby. Después haremos algunas preguntas al final. Ahora vamos a presentar al doctor Gabriel Fripp. Gabriel es clínico, cardiólogo clínico, ecocardiografista. Se desempeña en la parte de imagenología cardiovascular de Cardiocentro. Tiene experiencia y, bueno, es joven. Y tiene mucho impulso y eso es fundamental. La idea era bajar un poco toda esta brillante presentación a algún aspecto práctico que marcamos dos escenarios con Flor y con Gabriel, no sé si en insuficiencia, un poquito bajar esta guía que es sensacional a la práctica cotidiana y por eso de las guías a la práctica con algún caso clínico. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel, Mariana, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Fripp. En estos minutos vamos a estar presentando esta charla titulada ¿Cómo evaluamos en la práctica clínica una insuficiencia protésica o periprotésica?
Para eso vamos a estar pasando por varios puntos clave, desde consideraciones generales de las prótesis valvulares, como ya comentó el colega Zogby en la charla previa, pasando por la definición y categorización de la disfunción valvular protésica con énfasis en la regurgitación, viendo qué manifestaciones clínicas presentan estos pacientes y cómo abordamos el diagnóstico una vez que sospechamos la afectación. Cuando nos enfrentamos a esa regurgitación, catalogarla como verdaderamente patológica y ver si esta es protésica o periprotésica por su impacto en la terapéutica, para finalmente discutir algunas líneas del tratamiento y presentar un caso clínico respecto al tema en cuestión. Entonces, bien, partimos de la base del paciente portador de prótesis valvular, en el cual nosotros tenemos que conocer muchos aspectos que van desde el tipo de prótesis y modalidad del tratamiento, pasando por características generales del paciente hasta la sintomatología y el riesgo de nuevas intervenciones. Todo esto lo que va a hacer es guiar nuestro seguimiento y valoración. Entonces, el abordaje a estos pacientes va a ser basado en pilares, principalmente uno clínico y uno imagenológico, que vamos a ir desde el ecocardiograma transtorácico convencional, pasando por la modalidad transesofágica, hasta otros métodos de imagen como la tomografía y resonancia. Entonces, ¿para qué nos sirve este esquema de abordaje basado en pilares? Fundamentalmente para detectar la disfunción valvular protésica. Como ya se venía adelantando, el tipo, posición y tamaño de la prótesis va a determinar justamente sus parámetros de funcionamiento normal. Cuando estamos por fuera de ese esquema, planteamos la disfunción de la prótesis. ¿Qué es lo que plantea la guía? Una categorización de la disfunción valvular protésica en 4 grupos según su mecanismo o etiología de base fundamental, en un deterioro estructural valvular, una disfunción valvular no estructural y aquella relacionada a endocarditis y trombosis. Y todos estos escenarios pueden manifestarse a modo de un fenotipo predominantemente obstructivo, regurgitante o combinación de ambos. Nosotros en esta charla vamos a hablar, por supuesto, de la regurgitación. Entonces, ¿cómo sospechamos que el paciente puede tener una disfunción protésica a modo de regurgitación? Y el abanico de manifestaciones clínicas es muy amplio. Va desde escenarios subclínicos con pacientes asintomáticos, pasando por individuos que presentan elementos de falla cardíaca, alteraciones hematimétricas, anemia hemolítica y su respectiva repercusión a nivel de la paraclínica, e incluso otros hallazgos que muchas veces se relacionan con el mecanismo en cuestión de la propia disfunción o consecuencias de la misma, como ser clínica de endocarditis infecciosa o tromboembolias sistémicas. Como ya venimos adelantando, el abordaje de estos pacientes es clínico y con un pilar apoyado en la imagen multimodal. Y como vemos en la mayoría de los esquemas de la evidencia actual, y como ya se venía adelantando en la charla del colega Zogby, el ecocardiograma transtorácico es la modalidad de elección de primera línea. Entonces, nosotros tenemos que para el paciente portador de una prótesis valvular, el primer estudio a solicitar va a ser un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué cosas vamos a valorar? Vamos a hacer un análisis que va desde múltiples parámetros de estructura y función de las cavidades hasta un análisis dirigido de la estructura y función de la prótesis valvular. Es ahí donde el rol de las técnicas Doppler es fundamental. Pero bien, como toda técnica tiene sus limitaciones y muchas veces no es suficiente para el abordaje diagnóstico de estos pacientes, o por lo contrario, logramos encontrar algunos aspectos que sugieren una posible disfunción. Entonces es necesario avanzar en el algoritmo diagnóstico y es ahí donde aparece el ecocardiograma transesofágico, fundamentalmente por sus ventajas en términos de resolución espacial y temporal al momento de definir la funcionalidad de la prótesis. En este punto, incluso podemos ir un poco más allá y agregar herramientas complementarias a la propia ecocardiografía transesofágica, como ser las reconstrucciones 3D e incluso técnicas más específicas como la transiluminación, para determinar con mayor precisión el mecanismo y severidad de la regurgitación. Si no tenemos disponibilidad de estas técnicas o por X motivo el paciente no puede realizarse el estudio, no debemos olvidar el resto de las herramientas diagnósticas con las que contamos. Destacamos acá, por supuesto, la tomografía por su buena resolución espacial y muy buena definición del espacio paravalvular y que tiene también un rol fundamental en la planificación previa al intervencionismo estructural. Las otras técnicas, como ya se venía mencionando, fluoroscopía, resonancia magnética y eventualmente PET scan en ciertas situaciones. Entonces, una vez sospechada la disfunción a modo de regurgitación y caemos al primer estudio, el ecocardiograma transtorácico, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, que las prótesis mecánicas muchas veces presentan esos llamados jets regurgitantes fisiológicos menores que son relacionados a flujos de cierre por movimientos del mecanismo oclusor o jets de lavados por la propia estructura de la prótesis, que lo que generan es una prevención de la estasis y trombosis a nivel local.
Tal es así que la tecnología ha avanzado hasta un punto en el que la sensibilidad de las técnicas Doppler es lo suficiente como para incluso detectar mínimos jets regurgitantes fisiológicos en prótesis biológicas. Una vez que nosotros catalogamos este jet como patológico porque escapa de las características que mencionamos, es fundamental hacer la adecuada distinción topográfica de si esto es un jet protésico o periprotésico. Y es ahí donde el Doppler color tiene un rol fundamental. Lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa toda la información recabada hasta el momento y el análisis imagenológico para realmente lograr catalogar esta insuficiencia como protésica o periprotésica por sus implicancias terapéuticas. Ahora bien, esto no siempre es tan sencillo y muchas veces en el ecocardiograma nos encontramos con dificultades al momento de detectar, topografiar e incluso valorar la severidad del jet regurgitante. Esto generalmente asociado a artefactos de ultrasonido por el material protésico y la presencia de jets múltiples e incluso con trayectorias excéntricas. ¿Cuál es la solución a esto? Y bueno, va a ser una combinación de artesanía y de imagen multimodal. ¿Por qué decimos artesanía? Porque en realidad al momento de hacer el estudio, el ecocardiograma, nosotros tenemos que ingeniárnosla para lograr obtener la mayor cantidad de información posible respecto a la estructura y la función de la prótesis. Y esto implica muchas veces salirnos del esquema y obtener ventanas de ultrasonido que van por fuera del abordaje convencional que ya conocemos. ¿Y por qué reiteramos el rol de la imagen multimodal? Porque tenemos que saber y tener presentes las ventajas y limitaciones de todos estos estudios y saber que si llegamos hasta cierto punto con el ecocardiograma transtorácico, contamos con el transesofágico y si no en su defecto las otras herramientas de imagen. Es fundamental que el cardiólogo clínico que sepamos cuándo es mejor solicitar una técnica sobre la otra y cuándo tenemos que quedarnos conformes con los resultados, siendo que estos nos logren dar un adecuado manejo y seguimiento de estos pacientes. Entonces tenemos por un lado la insuficiencia protésica, aquel jet regurgitante central a través de la prótesis, que es más frecuente en las válvulas biológicas y que se suele asociar a factores de disfunción estructural intrínseca de la válvula. Y por ende muchas veces se suele manifestar de forma combinada con fenotipos también estenosantes. Y por el otro tenemos la regurgitación periprotésica, aquel jet regurgitante que se objetiva por fuera del anillo de sutura entre la prótesis valvular y el anillo nativo o entre las prótesis implantadas en casos de valve-in-valve. Esto es más frecuente en las prótesis mecánicas y biológicas percutáneas con prevalencias descritas de hasta el 20%, pero la mayoría de los casos son clínica y hemodinámicamente no significativos. Se asocia a múltiples factores, dentro de los cuales vamos a destacar aquellos técnicos que van a depender del implante percutáneo o sustitución valvular quirúrgica que haya recibido el paciente. Entonces, claramente uno de los aspectos fundamentales que va a impactar en nuestra decisión clínica como cardiólogos en el abordaje de este paciente con una disfunción protésica a modo de regurgitación va a ser la severidad de la misma. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la severidad de estas insuficiencias? ¿Qué plantean las guías? Bien, las guías lo que hacen es tomar los esquemas y variables que se utilizan en la práctica habitual para evaluar las insuficiencias nativas y los adaptan al contexto de las prótesis valvulares, haciendo algunos ajustes, quitando algunos parámetros y agregando otros, en donde destacamos el porcentaje de la circunferencia anular ocupada por el jet regurgitante, como se ve en la imagen marcada en pantalla por la flecha. Ahora bien, conceptualmente lo que nosotros tenemos que saber es que existe una manera de evaluar de forma cuantitativa y cualitativa la regurgitación protésica y paraprotésica. Como imagenólogos tenemos que saber que esto es factible y que debemos realizarlo, y como cardiólogos clínicos tenemos que exigir que esto sea así y saber interpretar el resultado. Las mismas salvedades con sus respectivos ajustes aplican para las prótesis en posición mitral, tricuspidia e incluso pulmonar. Finalmente, entonces, que tenemos hecho el diagnóstico, para hacer el abordaje terapéutico tenemos que tener en cuenta varios aspectos que van desde consideraciones generales que ya venimos hablando, aspectos del paciente, de la prótesis, de la clínica, pasando por el diagnóstico de severidad de la regurgitación, que nos va a dictar el seguimiento y eventual oportunidad de intervención, y esto combinado con definir de manera adecuada el mecanismo y tipo de regurgitación por el impacto que tiene en la terapéutica y en el intervencionismo. Entonces vamos a aplicar medidas médicas que van desde el manejo de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la anemia y la hemólisis, hasta terapias dirigidas en caso de situaciones especiales, antibióticos o anticoagulantes. Y finalmente poner todo esto en una balanza y definir si el paciente se beneficia o no de una nueva intervención. ¿Qué nos dicen las guías?
Nos dicen respecto a la insuficiencia paravalvular que es recomendado operar a aquel paciente cuya insuficiencia se relaciona a endocarditis o hemólisis con repercusión significativa que requiera transfusiones o presente síntomas de falla cardíaca importantes, teniendo en consideración el cierre percutáneo con dispositivos en aquellos de riesgo quirúrgico elevado prohibitivo, decisión que se va a tomar en base a todos estos aspectos que venimos discutiendo. Respecto a la regurgitación protésica, como ya mencionamos, esta generalmente se asocia a un deterioro estructural de la prótesis biológica. Las guías lo que plantean es intervenir al paciente con regurgitación severa sintomática, considerando hacerlo en aquellos asintomáticos de bajo riesgo y teniendo en mente el implante transcatéter valve-in-valve en aquellos de riesgo quirúrgico elevado prohibitivo. Entonces, en ambos caminos tenemos básicamente dos opciones. En la insuficiencia protésica vamos a ver si vamos a la reintervención quirúrgica convencional o al tratamiento percutáneo con implante valve-in-valve, que esto la evidencia actualmente lo avala para las prótesis biológicas, a pesar de que en el último tiempo han surgido algunos casos específicos en situaciones extremas sobre válvulas mecánicas. Y por el otro, para la insuficiencia periprotésica, va a ser la cuestión de cirugía convencional versus el cierre percutáneo del LIC mediante dispositivos, teniendo en cuenta la existencia de múltiples dispositivos y la posibilidad de realizar esta terapia en prótesis biológicas, también como en mecánicas. Acá resaltamos de nuevo el rol de la imagen multimodal, especialmente la tomografía en la planificación previa al intervencionismo estructural. Entonces, para resumir, nos vamos a enfrentar a un paciente portador de prótesis valvular al que lo vamos a seguir de forma clínica y paraclínica y tenemos que estar atentos a detectar la disfunción valvular protésica, saber cuándo sospecharla y cómo hacer el diagnóstico apoyados en la imagen multimodal. Una vez que tenemos la disfunción a modo de regurgitación, es fundamental hacer la distinción topográfica y de severidad, que va a ser la que tiene impacto directo en la terapia intervencionista, que va a depender de si esta es una regurgitación protésica o periprotésica. Para cerrar la charla, tenemos un caso clínico que vivimos con los colegas de intervencionismo estructural e imagenología en Cardiocentro. Es un paciente de 65 años, de sexo masculino, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que presentaba un implante de marcapaso en el año 2018, con upgrade a resincro en el año 2023 por disfunción sistólica severa mantenida, y que por ser portador de una válvula aórtica bicúspide requirió en el año 93 una primera intervención quirúrgica con una sustitución valvular aórtica número 25 y posteriormente múltiples intervenciones en contexto de fuga paravalvular severa y la última en el año 2023 por endocarditis infecciosa. Actualmente este paciente se presenta con una historia de disnea de esfuerzo clase funcional 3 acompañada de episodios de dolor torácico anginoso. Y dentro de la paraclínica solicitada, lo que vamos a destacar es el ecocardiograma que evidenciaba un ventrículo izquierdo dilatado, una FEBI de 35%, una prótesis mecánica aórtica normoposicionada estable, con adecuado movimiento de los discos, pero con una fuga paravalvular severa en topografía coronariana izquierda. Al momento de realizar el cateterismo, la inyección de contraste en la raíz de la aorta también apoyaba este diagnóstico porque se evidenciaba una fuga paravalvular significativa. Entonces vemos cómo se logra identificar una regurgitación patológica significativa desde las imágenes del ecocardiograma transtorácico, pasando por el ecocardiograma transesofágico 2D, imágenes multiplanares y finalmente incluso una reconstrucción 3D utilizando técnicas específicas como la transiluminación, permitieron definir adecuadamente el defecto paravalvular y la significancia de esta regurgitación. Entonces, como estábamos enfrente de un paciente que se planteó con riesgo quirúrgico elevado por las múltiples intervenciones previas y que ahora presentaba una nueva disfunción valvular protésica a modo de fuga paravalvular severa, sintomática, se planteó y se realizó el cierre percutáneo de la fuga paravalvular. En un procedimiento bajo anestesia general, sin complicaciones, se realizó el implante de 3 dispositivos y posteriormente se valoró el correcto posicionamiento de los mismos sin compromiso de la motilidad de los discos y con reducción significativa de la fuga paravalvular. Vemos en estas imágenes el resultado final con los dispositivos colocados de forma adecuada, con reducción importante de la insuficiencia respecto a imágenes previas. Finalmente, el paciente presentó buena evolución en la internación y fue otorgado de alta domiciliaria bajo tratamiento médico.
Buenas, compartimos con Mariana que fue excelente la presentación, Gabriel, y cumplió con los objetivos de interacción entre la imagen y el clínico, y esos mensajes que fueron muy claros en cuanto a que la fuga, hay que definir primero la severidad. Los ecocardiografistas tenemos que ponernos el frac para valorar correctamente y entregar un producto adecuado, aunque sea decente, y pasar a la multimodalidad porque tiene un impacto directo. Ahora vamos a presentar a Florencia. Flor es una amiga de todos, es un país chico, lo conocemos todos, pero es una cardióloga experta, clínica, ecocardiografista, es la jefa del equipo de trasplante de insuficiencia cardíaca y trasplante del Sanatorio Americano. Muchísimas gracias, Flor. Compartimos con Mariana el sentimiento de lo importante que estés acá con nosotros y un poco seguir con la misma línea con la estenosis, llevar un poco las guías a la práctica cotidiana. Gracias, Flor. Bueno, gracias a ti, Gabriel, y a Mariana por invitarme. Realmente muy contenta de estar en esta mesa. Y bueno, le decía al doctor Soghbi que él habla y después hablar uno está complicado, pero bueno, trataremos de nuestra impronta personal agregar lo que podamos. La charla en realidad lo que se quiere basar es lo que el pensamiento del cardiólogo clínico cuando se enfrenta a un ecocardiograma para pensar realmente si existe una disfunción protésica o no y que no nos aterremos y sepamos, digamos, cómo continuar la evaluación de nuestro paciente. Como sabemos, las bioprótesis, tanto quirúrgicas como transcatéteres, tienen una durabilidad limitada. La disfunción puede deberse tanto a causas estructurales como no estructurales. El fallo estructural es el más frecuente, disminuyendo justamente la vida de nuestra prótesis. Un 50% de las válvulas porcinas están disfuncionantes a los 5 años y el 75% a los 8 años. Y realmente es un problema que tenemos actualmente, ¿no? Lo que es la degeneración tardía de las prótesis y ver después qué solución darle a ese problema. Es muy importante tener una definición estandarizada de lo que es la disfunción protésica y bueno, como ya se dijo, realmente la imagen multimodal nos ha ayudado a llegar a un diagnóstico certero y tomar luego un tratamiento adecuado. Como sabemos, las causas más comunes de falla valvular bioprotésica es habitualmente la causa degenerativa, lo que es el desgaste, la degeneración cálcica. También pueden existir otras causas como es el panus, la endocarditis y la trombosis, pero bueno, realmente para saber cuál es la causa en sí tenemos que hacer una buena evaluación de nuestro paciente. Entonces, me parece interesante el algoritmo diagnóstico en cuatro etapas de la disfunción protésica. Creo que cuando nosotros, más allá de que podemos hacer el ecocardiograma, para el cardiólogo también que lo recibe, saber realmente qué conducta tomar y cómo seguir a nuestro paciente y cómo pensarlo. Primero que todo, detectar realmente si hay signos clínicos o ecocardiográficos de disfunción protésica, valorar, como ya sabemos, los gradientes de la bioprótesis. Si los gradientes están aumentados, como dijo bien el doctor Soghbi, es muy importante que luego de una cirugía realmente al alta yo sepa qué válvula se puso, qué tipo es, que habitualmente no lo tenemos, digo, porque en eso creo que la realidad es que habitualmente nos salen con el eco, por lo menos con el número de la válvula, con qué tipo tiene, el peso del paciente, la presión arterial, la superficie corporal. O sea, realmente como que la clave es tener al alta del paciente realmente un ecocardiograma que después me permita tener un control evolutivo y seguir adelante y saber si las cosas están marchando bien o no. Entonces, bueno, justamente ver el aumento de los gradientes, ver si tengo una área valvular efectiva disminuida, ver la relación en realidad del tiempo de aceleración y el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, datos realmente bien ecocardiográficos, y después que sospecho en realidad que tengo una disfunción protésica, evaluar cuál es la causa y el tipo de disfunción que puedo tener, porque realmente pueden ser causas no estructurales, o sea que no se deben a una alteración intrínseca propiamente de la válvula, como puede ser el panus, la insuficiencia periprotésica, que me aumenta los gradientes, que haya un mismatch prótesis-paciente, también pensar que esas pueden ser unas de las causas, que sean causas estructurales como cambios intrínsecos, y ahí sabemos que la degeneración y la calcificación realmente son las causas más frecuentes, y también qué tipo de paciente, porque muchas veces yo tengo un paciente que es un paciente renal, sabemos que los pacientes renales, las bioprótesis justamente tienen una durabilidad menor. Realmente es muy importante saber también en qué paciente tengo mi válvula colocada.
Después es importante también determinar el estadio de la disfunción, si hay cambios solamente morfológicos o si además hay cambios morfológicos y hemodinámicos en el paciente, y luego valorar las consecuencias clínicas de la disfunción protésica para tomar una conducta. Vamos a ver un caso, es un caso real de una mujer de 23 años que tenía un antecedente personal de una válvula aórtica bicúspide más una coartación de aorta. En la niñez, a los 7 y a los 11 años se le hicieron 2 valvuloplastias percutáneas y evoluciona posteriormente a la insuficiencia aórtica severa. A los 18 años se decide operar a la paciente, se la opera en el exterior y se decide colocar una bioprótesis número 19 más corrección de la coartación con parche. Hace un año la paciente comienza con disnea de esfuerzo, clase funcional 2, el electrocardiograma era un electrocardiograma realmente inocente, con ritmo sinusal, QRS fino, y se solicita un ecocardiograma donde vemos claramente que tenemos los gradientes aumentados, tenemos los gradientes valvulares aumentados, con un gradiente máximo de 71 milímetros de mercurio y uno medio de 42, una velocidad máxima de 4,2 y créanme que tenía un área valvular de 0,9 que no se los puse allí. Entonces, acá estamos en una primera etapa, en detectar justamente los signos clínicos que la paciente tiene. Es una paciente que ahora se presenta con disnea cuando había estado asintomática todo este periodo de tiempo, y cuando le hacemos el ecocardiograma transtorácico, que es nuestra primera herramienta, realmente nuestro caballito de batalla y lo que luego nos va a orientar a cómo seguir, muestra que tiene los gradientes elevados y el área valvular disminuida. Y bueno, de nuevo recalcar que es fundamental contar con el eco previo al alta, que es como la huella dactilar realmente de la cirugía de la paciente. Entonces, ahora que vamos a pensar un poquito, bueno, ¿qué tipo de disfunción tiene? Yo ya con este ecocardiograma sé que mi paciente tiene síntomas y tiene disfunción protésica, pero ¿por qué es la disfunción protésica? ¿Es por deterioro estructural? ¿Las válvulas están calcificadas? ¿Tengo roto algún velo? ¿Tengo fibrosis? ¿Es por deterioro no estructural? ¿Tengo una regurgitación paravalvular? ¿Tengo un mismatch entre prótesis y paciente? Tengo otras causas como el panus, tengo algún hilo de sutura que me esté complicando, tengo una trombosis en realidad en esta paciente, puedo pensar si tiene una trombosis o no, aunque sea una bioprótesis. Tengo claro que siempre cuando pensamos en trombosis, por supuesto, lo pensamos más en las válvulas mecánicas, pero tampoco tenemos que olvidar que la trombosis también sucede en las bioprótesis. Tiene una endocarditis, bueno, y siempre importante la clínica, tuvo fiebre, no la tuvo, o sea, de dónde partimos siempre es importante y nos ayuda a continuar con el razonamiento clínico. Entonces, acá tenemos el ecocardiograma transtorácico de nuestra paciente, que no sé si me corre, que veo que no me corre, pero bueno, créanme que esto pasa siempre. Bueno, que en realidad lo que nosotros veíamos es un ecocardiograma transtorácico, un paraesternal eje largo. Lo que veíamos en realidad que los velos de la bioprótesis están engrosados y realmente tenía imágenes hiperecogénicas, masitas que se movían adheridas. En realidad uno, reinterrogando a la paciente, no había tenido una historia de fiebre, no tenía una historia de repercusión general. Realmente clínicamente nosotros no pensábamos que podía ser una endocarditis. Los gradientes seguían aumentando. Ahí se mueve, ahora sí. Y entonces, ahora tenemos que ver, ¿verdad?, que si yo tengo mi eco transtorácico y estoy pensando en realidad clínicamente qué es lo que le puedo pedir. Esto ya lo mostró el doctor Zogby, que realmente tenemos que saber y entender cuál es lo que nos puede dar cada estudio, ¿verdad? Si le voy a pedir un transesofágico, si voy a pedir una tomografía coronaria, si voy a pedir una resonancia. Realmente es muy importante para nosotros saber qué es lo que estoy buscando y ver cuál es el estudio con el cual tengo que continuar mi diagnóstico. Sabemos que el ecocardiograma hay que hacerlo el transtorácico a todos y es nuestro punto de partida. El eco transesofágico sabemos que es mejor en cuanto a la definición, valora mejor la degeneración, la regurgitación, por supuesto, la endocarditis. La tomografía realmente nos ayuda mucho para definir entre trombos y panus y tiene muy buena la valoración anatómica que nos permite. La resonancia es más para una evaluación hemodinámica, realmente tiene un rol un poquito menor, y la cinefluoroscopía, bueno, también tiene un valor limitado en las bioprótesis.
Entonces, ¿qué sabemos de la tomografía? En realidad, la tomografía sabemos que nos ayuda a valorar la disfunción protésica, nos ayuda a diferenciar justamente lo que es la trombosis del panus. Está el índice de HALT, donde se observa en realidad engrosamientos de las valvas, como es la gráfica que ven allí abajo y a la izquierda, que ven que hay como están los velos cada vez más engrosados, y justamente el aumento en este engrosamiento nos hace más hincapié en que estamos ante una trombosis de nuestro paciente. Los parámetros Doppler de las válvulas protésicas también es importante, obviamente, saberlos. Está claro que hay veces que uno no se puede acordar de todos los valores, pero sí creo que lo importante es saber cuáles son los valores normales y si realmente nuestro ecocardiograma viene con valores anormales, ya sea de una bioprótesis o si por cirugía o si es de una TAVI, saber que podemos estar ante un paciente que tenga disfunción protésica. Y bueno, realmente, si tengo valores por encima del rango, buscar las posibles causas de disfunción protésica y realizar los estudios necesarios, siempre yendo hacia la multimodalidad de imagen. La tomografía es una tomografía especial, estamos de acuerdo que no es cualquier tomografía, tiene que ser multicorte, gatillada. Siempre cuando le mandamos a Gabriel los pacientes a tomografía, lo primero que te dice qué frecuencia cardíaca tiene, porque sabe que si no su estudio no va a salir perfecto como a él le gusta. Entonces realmente saber, bueno, que si tenemos un paciente en FA no es el mejor paciente, que si tenemos un paciente taquicárdico tampoco, o sea que la tomografía realmente tiene que ser como corresponde. Nos ayuda a ver los mecanismos de la disfunción protésica, la salida de las coronarias y en realidad, bueno, también ver la coartación de aorta en este paciente. Esta es la tomografía de nuestra paciente. Como se observa, el índice de HALT en realidad está aumentado. Como ven allí en los cortes de la bioprótesis, realmente el porcentaje está aumentado en el índice de HALT, lo cual confirmó la trombosis de la bioprótesis de nuestra paciente. Aquí también justamente vemos lo mismo, vemos que parece que está recoartando, pero sin embargo no hay desarrollo de las intercostales, o sea que severo no parecería ser, y realmente tampoco vimos indicios en el ecocardiograma. Entonces, ya vimos qué tipo de disfunción, que nuestra paciente tenía una disfunción protésica. Vimos que la causa de disfunción protésica era una trombosis de la prótesis, y ahora, bueno, tenemos que ver justamente el estadio de la disfunción, si hay cambios morfológicos sin cambios hemodinámicos relevantes, si hay cambios hemodinámicos moderados, y ahí justamente también nos ayuda el ecocardiograma, y si hay cambios hemodinámicamente graves. Nuestra paciente en realidad sí tenía cambios hemodinámicos en la prótesis, y lo que decidimos en realidad fue hacer, obviamente se comenzó con tratamiento anticoagulante para ver justamente cómo iba la evolución y para valorarla luego. Como vimos, los pacientes con falla de la válvula bioprotésica inicia con síntomas. Los síntomas, si tenía, pueden empeorar. Hay que tener cuidado que no tengamos dilatación del ventrículo izquierdo, que no tengamos hipertensión pulmonar, o sea que ya no lleguemos tarde, ¿verdad? Esos son signos de alarma cuando nosotros recibimos un informe de ecocardiograma. Y bueno, sabemos que lo que es la clínica, obviamente que va desde cuadros banales hasta cuadros mucho más severos. Entonces, el algoritmo diagnóstico de nuestra paciente fue detectar los signos clínicos o en el eco de disfunción protésica, que lo hicimos, tenía disnea, tenía un ecocardiograma con una bioprótesis con una velocidad pico más de 4 y con un gradiente medio más de 20, como dijimos, y el área disminuida. Evaluamos la causa y el tipo de disfunción con una modalidad multiimagen. Tenía eco sin otros signos que acercaran a la causa. El ETA en realidad no fue más que no nos sumó realmente a lo que fue el eco transtorácico en este caso, y justamente se pidió una tomografía que pudo confirmar la trombosis de la prótesis. Luego determinamos el estadio de la disfunción. Es una trombosis de la prótesis con deterioro hemodinámico valvular, con aumento de los gradientes. Y bueno, y una cosa importante, que no disponíamos del eco basal, y eso para ver cuánto había aumentado. O sea, es una paciente que empezó con síntomas, ella se había operado en el exterior, o sea que uno realmente como que la toma como nueva paciente y se encuentra con este estado del ecocardiograma que no sabíamos tampoco desde cuándo venía.
Por eso es muy importante el control evolutivo de las pacientes, realmente tener un seguimiento. Cuando nosotros tengamos una paciente que vamos a mandar o un paciente a operar, fijarnos también en qué etapa de la vida está, qué es lo que va a pasar con él, cuántos años tiene por delante realmente, qué otras comorbilidades tiene, y eso es lo que nos va a ayudar a decidir qué tipo de válvula le vamos a poner, y saber justamente en el camino realmente el seguimiento que tenemos que tener y qué complicaciones pueden ocurrirle a nuestro paciente. Entonces, mensajes para recordar: en la valoración de la estenosis protésica biológica, siempre tener un ecocardiograma al alta del paciente, es como dijimos su huella digital. El eco transesofágico es mejor para la valoración anatómica. La tomografía es el patrón oro justamente para ver si hay trombosis de la válvula y ver daño estructural. La resonancia aquí tiene una valoración hemodinámica, digamos, tiene un lugar más alejado y, bueno, como siempre, contar con un eco temprano para luego poder realizar un seguimiento evolutivo. Bueno, y espero que ahora, cuando nos llegue un paciente, podamos estar un poco más descontracturados y, bueno, y seguir adelante y que vaya todo por buen camino. Gracias. Buenas, excelente, Florencia. Se cumplieron con los objetivos, primero el tiempo, lo fundamental, y un poco el alcance, ese intercambio clínico imagenológico. Ese es un poco el objetivo. Antes de redondear, tenemos tiempo para algunas preguntas. Nos encantaría que alguien del público tenemos la oportunidad, el placer y la oportunidad de tener al doctor Zogby. Espero que sea la primera de muchas veces. Y por favor, si hay alguna pregunta en español, él tiene el traductor. Así que yo no soy vergonzoso y espero que no lo sea. Daniela tiene una pregunta. Me encantó la mesa, realmente muy buenos los mensajes. Y en eso quería un poco preguntarle la experiencia, sobre todo al doctor Zogby. O más que la experiencia, lo que recomienda, porque a veces, como decíamos, es difícil bajar a tierra toda esta información. El uso de las aplicaciones, que ahora tenemos aplicaciones, apps, para la continuidad y que nos hablan de los valores normales para cada prótesis, indexado por superficie corporal y por el tamaño de la prótesis. Si usted lo recomienda usar como una parte del seguimiento de los pacientes que nos llegan al laboratorio de ecocardiografía y tener un diagnóstico más certero de la funcionalidad valvular. Here you go. Thank you for your question. Try not to make things too complicated for yourself. I think if you have too many apps, you may be lost somewhere. Most important thing is to get a baseline information as much as possible after an implantation of a valve. And each patient is their own control. Now, you may not have it immediately after, but at least you can have it at some point in time. If it falls between stenosis and normal, this is where the normal values are important, because they bring together not only the gradient like in the past, but they bring nowadays effective orifice area, a DVI index, which incorporates flow and decreases variability. So if you question whether this valve is normally functioning, yes or no, and you have not seen this patient before, I would do further investigation, at least to let you know and let the patient know whether they have a problem, yes or no. Obviously, if they're symptomatic, if it is in the stenosis or regurgitation area that is already there, a previous examination may not help you that much. It's already there. It has declared itself. But if you're in the borderline zone and you're really not sure whether a valve is stenotic, I would definitely do further investigation. Mechanical valves are a little bit different than bioprosthetic valves, because in a mechanical valve stenosis, you could use anticoagulation, further anticoagulation, or other things to help you, as opposed to a biological valve where it is part of its degeneration, particularly if it is after 5, 6, close to 10 years or so. So that's usually my recommendation. I think the guidelines, hopefully they're helpful to you in guiding you. Nowadays you have many modalities, and I really think practically it's transthoracic, transesophageal,
particularly in a mitral situation. And for regurgitation, you could use either. And you have CT nowadays in Uruguay and many other countries. Basically, they're ubiquitous everywhere. So use them appropriately because these patients will have problems down the line. And you know, we're very careful about using CT inappropriately, but at the same time, if you need it, this is the modality for mechanical valves. Hopefully that helps. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, tenemos que ir cerrando la mesa en 1 o 2 minutos. Simplemente, como coordinadores, queremos, el mensaje era un poco acercar, cuando hacemos un ecocardiograma, los ecocardiografistas, nos proyectamos nosotros en nuestro informe de la multimodalidad, si es ver, como dijo, el fenotipo insuficiencia o estenótica. Y los algoritmos son muy claros y los tenemos que plasmar en el informe porque eso tiene una proyección hacia el equipo actuante de estructural, el cirujano, el clínico, que va a recibir eso como una carta documento y va a actuar en base a eso. Entonces tenemos que, si es una insuficiencia, es valvular para valvular, ponernos el FRAC, poner 3 o 4 criterios y ser convincente. Si es para valvular, pasamos un transesofágico, vemos cuánto es la circunferencia, eso tiene un impacto para el paciente mayor. Si es estenosis, ¿qué tipo de estenosis es? ¿Mecánica? ¿Válvula cerrada, abierta? Obviamente es porque se trancó. Si es biológica, trombosis, panus, vegetación, lo que sea, estructural o no estructural. Y ahí elegir nosotros con nuestro informe la multimodalidad, porque el ecografista está haciendo multimodalidad en ese momento. Pasamos al transesofágico en las insuficiencias y pasamos al transesofágico y o tomografía en las estenosis fundamentalmente biológicas. Y el que recibe el informe, que son la mayoría de los que están acá, el protagonismo es tan grande que va a tener que tomar decisiones con eso y avanzar a una u otra, con todo lo que implica la angustia del paciente, a un otro método con la interacción de todos, si tiene hemólisis, si no tiene hemólisis, la toma de decisión. Por eso esa interacción, el informe, yo enseñé muchos años, enseño, Gabriel lo sabe, el informe del estudio termina no cuando firmamos, sino cuando hablamos con el colega y le transmitimos nuestra percepción, que a veces es muy difícil ponerla en el papel, porque con la multimodalidad actual podemos terminar en cualquier cosa. Por eso esa interacción tiene que existir. Bueno, no sé, Mariana, si querés decir algo. Bueno, agradecerles a todos y la presencia, al doctor Sogbi, a Flor, a Gabriel y obviamente a Mariana, una pilar acá en el armado de la mesa en conjunto conmigo, y los esperamos para otra mesa de imagen con Camila coordinando el comité. Saludos, gracias, chao, chao.